Hola, espero que estén muy bien todos. Hoy vamos a analizar el tema 4, que tiene como título la tarea de docentes, directores y supervisores en la enseñanza y aprendizaje a distancia. Desempeñar cualquier función educativa en las condiciones impuestas por la pandemia plantea retos adicionales. Al hacer frente a estos escenarios, es necesario recordar que la escuela es un vínculo primario entre maestra, maestro, niñas, niños, adolescentes y sus familias. Al regresar a clases a distancia, es necesario que cada miembro del colectivo reflexione sobre su función. Los propósitos es que el colectivo docente reflexione sobre el acompañamiento que cada uno brindará a niñas, niños y adolescentes, docentes y familias desde su función para una enseñanza a distancia. Los materiales es el documento de orientaciones para apoyar el estudio en casa y el producto son las estrategias para apoyar el aprendizaje en casa. Las actividades sugeridas de forma individual antes de la sesión en línea es analizar las medidas que debemos implementar para brindar oportunidades de aprendizaje a todas las niñas, niños y adolescentes de nuestra escuela. Van a reflexionar sobre cuáles son las condiciones que debemos considerar como escuela para que todas las niñas, niños y adolescentes que asisten a ella permanezcan y avancen en sus aprendizajes. Registre sus ideas en el siguiente cuadro. Posteriormente van a leer los apartados 2. ¿Cuál es el papel de las maestras y los maestros? Y 3. ¿Cuál es el papel de las directoras y directores? Del documento Orientaciones para apoyar el estudio en casa. Aquí está el anexo 1 con el tema ¿Cuál es el papel de maestras y maestros? Serán quienes faciliten el vínculo con la enseñanza a distancia y la cercanía con las necesidades e intereses de cada estudiante y harán posible el cumplimiento de los programas de estudio, el disfrute de los contenidos y el uso adecuado de las tecnologías de la comunicación y la información. El punto de partida, sin estar en el aula, maestros y maestras habrán de organizar un ambiente de aprendizaje que motive y apoye a los estudiantes. Y van a partir de lo siguiente: conocer, comprender y apoyar con su trabajo el programa de educación Aprende en Casa 2. Buscar el vínculo con las familias, comunicando empática y asertivamente con información clara y oportuna. ¿En qué consiste la estrategia de educación a distancia? ¿Cuál será el tipo de actividades que solicitará a los alumnos? Formas y medios para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Comunicar a las familias la incorporación de la nueva asignatura Vida Saludable. Aprender de la experiencia. En cuanto a los apuntes para la reflexión, hay que tomar en cuenta la convicción de que la tarea del docente es trascendente en la formación de las niñas, niños y adolescentes. La búsqueda, conocimiento y manejo de diferentes recursos tecnológicos y medios de comunicación por parte del docente establece condiciones más favorables para lograr un mejor aprendizaje y una mejor interacción con sus familias. Reconocer las condiciones del contexto y las circunstancias en las cuales se encuentran los alumnos y sus familias. Ahora, lo que se plantea en la estrategia de Aprende en Casa 2 es que no existan dos estrategias distintas de formación para alumnas y alumnos. A partir de lo que se presenta en el programa de televisión, el trabajo del docente debe centrarse en despejar dudas, proponer formas distintas para la explicación y comprensión de contenidos o temas nuevos o complicados y desarrollar procesos de acompañamiento al aprendizaje de niñas y niños, sobre todo los que presentan un mayor rezago académico. Las acciones pedagógicas para apoyar el aprendizaje son 1. Censo de niñas, niños y adolescentes por grupo, grado o asignatura. Estrategias para mantener una comunicación permanente y a distancia con los estudiantes. Elabore un directorio por grupo o asignatura, de manera que se convierta en prioridad el uso del teléfono, el internet y, en su caso, visitas a sus domicilios previamente acordadas. Considere algunos días al inicio del ciclo escolar para mantener una conversación en grupos y o charlas individuales breves de presentación y bienvenida a sus alumnos. Esto tiene que ser de manera motivadora, alegre, animada y afectuosa.
En el caso de educación secundaria se propone que sean los tutores de grupo quienes realicen estas charlas breves con los estudiantes. Se recomienda que pongan atención especial a quienes ingresan por primera vez al nivel. 2. Preparación de recursos y medios para el trabajo a distancia. Realice una cuidadosa selección de los recursos didácticos, los medios de comunicación e información. Oriente a las madres y los padres de familia acerca de los útiles básicos que van a requerir sus hijos para el trabajo a distancia. Es conveniente recomendar la recuperación y el uso de útiles escolares del ciclo escolar anterior. Colabore en la medida de sus posibilidades con la organización de su centro escolar para la recepción y distribución de los libros de texto gratuito. Asegúrese de que todos sus alumnos cuenten con estos valiosos materiales impresos lo más pronto posible. Organicen con el colectivo docente una red de trabajo colaborativo a distancia. Las familias solicitarán comunicación permanente. Oriente y mantenga el diálogo con ellos, investigue y brinde información científica emitida por instituciones gubernamentales como la Secretaría de Salud y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, entre otras. 3. Preparación de la estrategia de enseñanza a distancia, apoyo y acompañamiento pedagógico a niñas, niños y adolescentes. Valoración diagnóstica de los estudiantes. En el inicio del ciclo escolar 2020-2021, tendrá que comenzar con actividades de reconocimiento y valoración de los sentimientos, experiencias y necesidades de los estudiantes. Esta valoración diagnóstica es el primer paso para comenzar un proceso de aprendizaje más sólido. Con nuestros alumnos, desde la charla amistosa, el juego, la reciprocidad y el entendimiento de situaciones difíciles, las actividades deben considerar estabilidad emocional y la necesidad de avanzar en el aprendizaje de manera equilibrada. Indagar la situación de los estudiantes con respecto a los aprendizajes fundamentales del ciclo escolar anterior. Identificar a quienes, por alguna razón, no participan en la estrategia Aprende en Casa y que requieren de atención personalizada. Revisar cuidadosamente el plan y programas de estudio del grado y asignatura que le corresponde y, en su caso, el libro de texto. Conocer la programación semanal de Aprende en Casa 2 para planificar el acompañamiento pedagógico. Organizar, planificar e integrar los tiempos que brindará acompañamiento y asesoría a los alumnos. Es importante que se respeten los acuerdos y horarios que se dispongan. Estar pendiente de los horarios que corresponden a la transmisión de los programas de su grado o asignatura. Diseñar algunas actividades útiles y factibles de realizarse en forma autónoma para algunas asignaturas, no necesariamente para todas cada día. Los retos planteados en los programas por maestras y maestros de la televisión pueden ser retomadas si considera que tienen los atributos mencionados. Si las condiciones lo permiten, impulsar el desarrollo de proyectos o actividades que les permitan de forma lúdica, abierta, interesante y hasta espontánea, conocer y analizar distintos saberes, experiencias, habilidades y actitudes relacionadas con los aprendizajes de los alumnos. Y con el currículum, como pueden ser las siguientes. Lectura diaria de textos literarios o informativos. Escribir o dibujar su historia de vida. Fomentar las conversaciones en familia a partir de diversos motivos. Pedir que seleccionen un objeto personal que tenga un valor sentimental importante y lo presenten. Dibujar croquis o mapas. Resolver desafíos matemáticos en familia. Elaborar líneas de tiempo y esquemas cronológicos. Redactar textos libres. Leer y analizar noticias de periódicos y revistas impresos o electrónicos. Interpretar imágenes, símbolos o lenguaje no verbal. Elaborar mapas conceptuales. Participar en juegos de simulación. Presentar objetos del pasado. Presentar a la persona o personaje que más admiran. En el siguiente punto es revisar los resultados de actividades, ejercicios o tareas, y estos hay que devolverlos con observaciones, sugerencias y dialogar sobre el razonamiento que hicieron los estudiantes. Hay que destacar la incorporación del lenguaje de señas mexicano en cada una de las transmisiones televisivas, es decir, preguntar a los estudiantes la importancia de incluir a todas las personas en el ejercicio de su derecho a la educación.
Establecer acuerdos y compromisos de colaboración con madres y padres de familia. El trabajo de acompañamiento que realizan maestras y maestros tiene que ver con las posibilidades, condiciones y recursos individuales. Nadie está obligado a lo imposible. La educación a distancia en situaciones de emergencia nos lleva por el camino de las oportunidades, que permiten abrir nuestras fortalezas, el afrontamiento, la contención emocional y la resiliencia. Buscar el bienestar de la comunidad desde lo emocional es una labor hoy en día que requiere sensibilidad, humanismo, empatía y labor profesional. La situación de aislamiento, la crisis económica y la atención por los cuidados necesarios para evitar el contagio son condiciones que inciden de manera significativa en el ánimo y actitud de nuestros estudiantes. Por ello es importante no saturar a los estudiantes ni a sus familias con una gran cantidad de tareas o actividades. ¿Cuál es el papel del personal directivo? Ofrecer el servicio educativo a distancia plantea una serie de retos si los directivos y colectivo docente de cada escuela establecen condiciones más favorables para un mejor aprendizaje a partir del reconocimiento del problema que se enfrenta, desarrollando y evaluando las diferentes acciones que se tienen que llevar a cabo, y son las siguientes: contar con información relevante y oportuna, elaborar reportes en distintos momentos del ciclo escolar para informar cuántos docentes y alumnos están adscritos al plantel, bajas y altas de docentes y alumnos, cantidad de salones de clase, mobiliario, estado de las instalaciones, etc. Al contar con un censo o diagnóstico es para conocer y comprender mejor la situación actual de docentes y alumnos y a partir de ello tomar decisiones viables, pertinentes e inmediatas. Es para brindar información sobre la salud física y emocional de la población docente y alumnado. También para conocer qué estrategias, medios o herramientas tecnológicas cuentan para hacer posible una educación a distancia. ¿Qué profesores y alumnos requieren de una estrategia diferenciada de acompañamiento y asesoría? ¿Qué información obtener? Las principales preocupaciones son salud, que es la principal preocupación que expresan docentes y directivos, que tienen que ver con el riesgo que representa la pandemia COVID-19 a su salud. Aquí se encuentran algunas preguntas que pueden realizar a sus docentes. Por ejemplo, ¿cuáles son las preocupaciones del personal al respecto? ¿Quiénes y de qué manera han sido afectados por esta enfermedad? Entre otras. B. Posibilidades de acceso y uso de nuevas tecnologías. Los docentes están preocupados por las escasas posibilidades que tienen muchos maestros y sobre todo alumnos para acceder y usar la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Hay una cantidad importante de docentes y alumnos que no manejan estos instrumentos, ni siquiera de forma básica, sobre todo en los contextos más alejados y vulnerables de nuestro país. Se pueden realizar las siguientes preguntas. ¿Cuántos maestros mantuvieron contacto con sus alumnos en el último periodo del ciclo escolar pasado? ¿Cuántos no? ¿Cuáles fueron los principales factores que impidieron o favorecieron la comunicación entre maestros y alumnos? Entre otras preguntas. C. Definiciones y lineamientos claros y oportunos. Los maestros y directivos también se sienten inseguros, presionados o estresados por la falta o insuficiencia de lineamientos administrativos, laborales y técnicos que les den mayores certezas para realizar su trabajo docente o directivo. Y aquí pueden realizar las siguientes preguntas. ¿Qué información requieren conocer los maestros que contribuya a reducir el nivel de incertidumbre? ¿Qué documentos o información oficial es necesario difundir y analizar con el colectivo docente? Entre otras preguntas. D. Poblaciones marginadas y vulnerables. Esto tiene que ver con temas de desigualdad, desde la preocupación de los docentes de cómo recuperar o iniciar el contacto con los alumnos, sobre todo los alumnos de nuevo ingreso, las pocas o nulas posibilidades de acceso a programas de televisión, la falta de recursos para imprimir y distribuir los materiales que elaboran los maestros, así como el poco interés de los padres para que sus hijos continúen sus estudios. Y aquí realiza otras preguntas, una forma distinta para obtener la información. Llevar a cabo este tipo de censo o diagnóstico parte de la preocupación e interés de la directora o director de conocer mejor a su personal docente y a sus alumnos con el propósito de identificar y desarrollar acciones más favorables
para el aprendizaje de todos los alumnos. ¿Cómo obtener la información? Proponemos que se lleve a cabo charlas breves y un tanto informales con todo el personal de la escuela, de manera individual, por grado o asignatura. Recuerde que no es una llamada para saber si está trabajando o realizando una actividad. Pregunte cómo se encuentra, cómo ha vivido este periodo de distanciamiento, entre otras preguntas. La experiencia que se ha tenido en el último periodo del ciclo escolar pasado y la información que se obtenga en el censo permitirá comprender mejor la situación actual de la escuela. Se espera que los directivos lleven a efecto acciones como las siguientes. A. Acciones para la recuperación de alumnos en riesgo o en situación de abandono de sus estudios. En el ciclo escolar pasado no lograron contactar y comunicarse con uno o varios estudiantes de su grupo. Es importante que el director impulse, lidere y apoye diversas acciones para tratar en la medida de lo posible contactar a estos alumnos o a sus madres y padres de familia, conocer su situación en particular y tratar de que continúen sus estudios, utilizando diversos medios y recursos a su alcance y posibilidades. B. Acciones para contactar y conocer más a los alumnos de nuevo ingreso. Es necesario que el personal docente que va a atender a las niñas, niños y adolescentes que ingresan por primera vez a la escuela cuenten con los datos básicos para poder ponerse en contacto con estos alumnos o con sus madres o padres de familia. Información también sobre los antecedentes académicos. Aquí es importante contar con redes de comunicación que logre establecer con su supervisor escolar y con otros directores de los diferentes niveles educativos. C. Acciones de apoyo y acompañamiento a la enseñanza y aprendizaje. La directora o director puede acompañar al personal docente mediante estas acciones, crear espacios o buscar medios para escuchar el sentir y pensar de los maestros, proporcionar información que dé mayor seguridad de que se está haciendo lo correcto y lo posible, respaldar las ideas y propuestas que favorezcan el intercambio de saberes y experiencias docentes para mejorar las estrategias de enseñanza a distancia, proporcionar un apoyo puntual a las alumnas y alumnos en situación de rezago académico, generar acuerdos y criterios para evaluar los aprendizajes de los alumnos en este periodo, desarrollar materiales de apoyo al aprendizaje, promover la participación responsable y decidida de las madres y padres de familia. Es necesario que el personal directivo sea empático con la tarea del docente en este periodo. En la medida de lo posible, se deben de aplicar acciones de control diferenciadas y se ponga el acento en crear, junto con el colectivo docente, mejores condiciones para la enseñanza a distancia, realizando o favoreciendo acciones de apoyo y asesoría. Las siguientes respuestas de maestros a la pregunta ¿cómo se sienten en estos momentos a nivel personal y profesional? Pueden ser una guía del tipo de apoyos que requiere brindar, así como las tareas en que se debe centrar el directivo escolar en este periodo de enseñanza a distancia. Y aquí están algunas de las respuestas. Preocupada, ansiosa y con incertidumbre, ansiosa y estresada, con mucha incertidumbre y miedo, puesto que la mayoría está en grupo de riesgo a contagio y no saben utilizar estas herramientas electrónicas propuestas. D. Acciones para favorecer la comunicación y el intercambio de saberes y experiencias docentes. La estrategia propuesta para el inicio del ciclo escolar da la posibilidad de que la gran mayoría de los estudiantes tengan acceso a Aprende en Casa 2. Es fundamental el trabajo del personal directivo docente y de apoyo a la educación de cada escuela y zona escolar, además del apoyo de las familias en casa. Maestras y maestros de los distintos niveles educativos propusieron algunas actividades como las siguientes: motivar a los alumnos y sus familias, revisar los programas de televisión con anticipación, diseñar y adaptar actividades considerando las características y necesidades de sus propios alumnos y del contexto, identificar, intercambiar y desarrollar distintas estrategias y medios para comunicarse con los alumnos, madres y padres de familia, acompañar y asesorar a aquellos alumnos que presentan mayores dificultades en alguna asignatura, fortalecer aquellos contenidos nuevos, complejos o prioritarios, generar, difundir y aplicar materiales didácticos, audiovisuales e impresos, platicar y aconsejar a aquellos alumnos que les compartan algún problema personal, familiar o académico, apoyar a otros docentes en el conocimiento y uso de algunos recursos tecnológicos para mejorar el trabajo con los alumnos,
Se requiere del conocimiento, trabajo, apoyo y acompañamiento de directores y supervisores. Para favorecer y apoyar la conformación de redes o grupos de colaboración docente, hay que elaborar y compartir directorios de todo el personal que contengan el teléfono celular y correo electrónico. Motivar e incentivar la conformación de estas redes de colaboración en su escuela, por grado, por asignatura, por grupo en el caso de secundaria. Apoyar la conformación de redes a nivel escolar con apoyo de la supervisión escolar para conformar grupos de colaboración docente por grado en educación preescolar y primaria y por asignatura en el caso de secundaria. El objetivo fundamental de estas redes de colaboración es que las y los maestros de una escuela o zona escolar encuentren un espacio virtual abierto, flexible, autoadministrable, para intercambiar ideas, inquietudes, problemáticas, propuestas, proyectos, materiales didácticos, impresos o audiovisuales que contribuyan a fortalecer la estrategia Aprende en Casa 2 o a desarrollar una propuesta formativa para aquellas poblaciones que no tengan la posibilidad de observar los programas televisivos. Esto es de carácter voluntario. Estas redes de colaboración no deben ser utilizadas para solicitar la elaboración de reportes, informes, evidencias de trabajo de los profesores, constituir y participar en redes de colaboración directiva a nivel zona escolar, sector o localidad. Las redes de colaboración directiva tienen como propósitos fundamentales promover la colaboración y articulación de diversos agentes educativos pertenecientes a una misma zona, sector o localidad. Permitirá compartir información y experiencias y reflexionar colectivamente, analizar problemáticas relacionadas con los procesos de educación a distancia, aprender colectivamente de los aciertos y errores, transferir buenas prácticas, compartir recursos y desarrollar proyectos comunes, entre otros. Y aquí se encuentran algunos ejemplos. Una vez que leyeron los apartados 2 y 3, van a identificar las tareas prioritarias que deben realizar cada actor de la comunidad escolar para brindar oportunidades de aprendizaje a niños, niñas y adolescentes. Y ya en equipos por grado, ciclo o asignatura en sesión virtual, van a dialogar sobre las tareas prioritarias que identificaron a partir de la lectura del documento. Van a definir las actividades concretas que podrían realizar como escuela para procurar el bienestar y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes en el trabajo a distancia. Para esto se va a colocar el siguiente cuadro con aspecto, actividades y responsables, y aquí proponen un ejemplo. Una escuela primaria propuso como una de las actividades a realizar en los aspectos 1 y 2 recabar información para contar con un directorio actualizado de sus alumnos. Y aquí encuentran el directorio como ejemplo, y posteriormente dice: en la definición de las actividades a realizar se sugiere consultar los anexos 2, 3 y 4 de esta guía. Les voy a dejar el video donde analizo estos 3 anexos. Comenta en el punto 5, dice: envíen su propuesta a su autoridad escolar o al miembro del colectivo que hayan designado para integrar las propuestas de los equipos. Ya con el colectivo docente en plenaria virtual van a presentar las actividades que definió cada equipo. Aporten ideas para el acompañamiento que cada integrante brindará desde su función educativa para un regreso a distancia que favorezca el bienestar y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. 7. Van a revisar su trabajo y analizar si las actividades que propusieron atienden a criterios de equidad, inclusión, bienestar y aprendizaje. Y van a tomar acuerdos sobre las actividades que son prioritarias y se comprometen a realizar y establecer tiempos de ejecución y mecanismos de seguimiento. Y con esto finaliza lo que es el tema 4, la tarea de docentes, directores y supervisores en la enseñanza y aprendizaje a distancia. Que estén muy bien, cuídense mucho.